Hermanos y amigos, ¿usted alguna vez se ha imaginado la forma en que le gustaría morir? Yo espero que no, porque yo creo que una persona que se imagine algo así no está muy bien de la cabeza, que digamos. Sin embargo, hermanos, la muerte siempre será algo trágico, pero a veces se da en circunstancias tan atípicas que pudiera ser hasta jocoso. Imagine que usted pueda morir a causa de una babosa. Usted va caminando por la calle, va a cruzar la calle, el semáforo le da luz verde para que usted cruce y cuando usted intenta hacerlo, viene un auto que también tenía la luz verde para continuar y lo arrolla. Usted murió a causa de que una babosa se metió en la caja de controles del semáforo, huyendo del sol, y desprogramó el semáforo. Usted murió a causa de una babosa. Pero hermano, imagínese morir a causa de una manguera. Supongamos que usted es un seguridad de una farmacéutica. Y en esa farmacéutica se están haciendo experimentos con animales y va un grupo de manifestantes a decir que no se hagan esos experimentos. Usted, para ahuyentar ese grupo de manifestantes, busca una manguera, comienza a rociarle agua, pero resulta que la manguera es contra incendio, es una manguera de presión. La manguera se le resbala, le da en la cabeza y usted muere. Murió a causa de una manguera. Esta y otras muchas maneras ridículas de morir era lo que presentaba ese famoso programa que muchos en algún momento vimos, que se titula 1000 maneras de morir. Y en este programa, hermano, habían expertos que explicaban estas muertes. ¿Cómo se dieron estas muertes ridículas y atípicas? Hermanos y amigos, Malaquías por igual nos cuenta una historia que pareciera ser hasta ridícula, pero que no deja de ser trágica. Y si fuéramos a realizar una serie, supongamos para una plataforma como Netflix, acerca del pueblo de Israel, esta serie se titularía 1000 maneras de rebelarse contra Dios. Un bestseller sería. O 1000 maneras de pecar contra Dios. Y los profetas serían esos expertos que explican cómo el pueblo pecaba contra Dios y cuáles eran las consecuencias de sus pecados. Por ejemplo, Jeremías, que fue un profeta que predicó antes y al inicio del exilio a Babilonia, le dijo al pueblo de Judá una y otra vez: dejen de pecar, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y el pueblo hizo todo lo contrario. El pueblo siguió pecando hasta que fue enviado a Babilonia como castigo de parte de Dios. Eso sucedió en el año 606 a.C. Y allá sabemos y recordaremos que duraron 70 años en cautiverio. Ahora bien, cuando Malaquías entra al escenario histórico de Israel, como mencioné al principio, fue el último profeta del Antiguo Testamento. Ya para el tiempo de Malaquías, hermanos y amigos, el pueblo había regresado. Ya el pueblo tenía el templo reconstruido, habían regresado en 3 grupos que muchos recordaremos. Uno con Zorobabel en el 536, otro grupo con Esdras en el 458 y otro grupo con Nehemías en el 445. Ya la mayoría del pueblo estaba en su tierra. Tenían templo, tenían la palabra fielmente enseñada por Esdras y tenían los muros levantados de la ciudad. Pero lo que no tenían eran corazones arrepentidos que se hayan vuelto a Dios. Entonces, para el año 432, entra Malaquías a la escena. Y Malaquías, encarnando el significado de su nombre, que significa mi mensajero, se levanta para reprender al pueblo de Israel, para que este pueblo se volviera al Dios del pacto, este pueblo que se había vuelto quisquilloso, que se había vuelto murmurador, que tenía en poco el amor de Dios. Malaquías se levanta para reprenderlos. Vuélvanse a Dios, le dice Malaquías. Este pueblo que cumple las 1000 maneras de pecar y rebelarse contra Dios. Y es a ese pueblo que Malaquías le habla.
Pero pese a la rebeldía de este pueblo, Dios en su paciencia los había amado para tener misericordia de ellos. Hermanos y amigos, y esta es la idea que yo quiero que ustedes guarden en sus mentes y en sus corazones. A pesar de nuestra rebeldía, sí, de la suya, mi hermano, y de la mía, Dios nos ha amado para mostrarnos su misericordia. Dios nos ha amado pese a que nosotros pecamos y nos rebelamos contra Él de mil maneras, similar al pueblo de Israel. Su gracia y su misericordia sobreabunda para con cada uno de nosotros. Y en esta mañana yo pretendo que respondamos una pregunta, hermanos. ¿Cómo Dios nos muestra su amor? ¿Cómo el amor del Dios del pacto actúa en misericordia para nosotros que somos hijos rebeldes? En primer lugar, hermano, Dios nos muestra su misericordia al escogernos a pesar de no tener mérito alguno. Escúcheme bien, Dios te muestra a ti, hermano y amigo, su misericordia al escogerte a pesar de que tú no tienes mérito alguno. Y voy a leer una vez más los versículos del 1 al 2. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. ¿Y en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. El comienzo del versículo 3 dice, y a Esaú aborrecí. A diferencia de otros profetas que predicaron después del exilio, Malaquías se concentra en las condiciones espirituales de los sacerdotes y el pueblo. Y a lo largo de los capítulos, él va a llevar su mensaje de una forma que se conoce hoy en día como diatriba. No tienen que aprenderse ese nombre, hermano. Pero básicamente lo que Dios les hace al pueblo es una declaración y el pueblo responde para atrás con una pregunta o con un argumento sin fundamento. Y de esta forma Malaquías lleva una serie de declaraciones y el pueblo responde. Dominicanamente diríamos es un dime y direte con el Dios de Dios con el pueblo, con su pueblo. Y eso lo podemos ver al inicio porque Dios le dice, yo los he amado. Y ellos dicen, ¿y en qué nos amaste? ¿En qué nos has amado, Dios? Y este es el mismo método también que usan otros profetas y también en el Nuevo Testamento lo usa el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Es el método similar. Y tal cual como dice un adagio popular, mi hermano, que el malagradecido no tiene memoria, el pueblo al cual Dios había escogido soberanamente, el mismo Dios tiene que recordarle su historia. Él tiene que recordarle que Él los había amado, que ellos son un pueblo que Él los había escogido desde la eternidad. Dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y este pueblo tiene la cachaza de decir, ¿en qué nos amaste, Dios? Muchos sabrán que la historia del pueblo, de la nación de Israel, no comienza con Israel. Por allá en Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. Y Dios llama a Abraham porque a través de la descendencia de Abraham, Dios traería aquel Mesías que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Dios lo llama, Abraham, su esposa Sara era estéril, por milagro de Dios tiene un hijo Isaac. Luego Isaac conoce a Rebeca, con quien se casa, y Rebeca también era estéril. Por milagro de Dios, tienen 2 mellizos. Y antes de que estos mellizos supieran el bien o el mal, Dios le da una declaración, hermano, que va a marcar toda la historia. El mayor servirá al menor. ¿Y a qué se debió esta decisión? ¿A que uno era mejor que el otro? ¿A que uno era más bonito que el otro? ¿A que Dios vio de antemano que uno le iba a obedecer y el otro no? No, mi hermano, esta decisión se debió pura y simplemente a la soberanía de Dios. Nace Esaú primero, luego nace Jacob, a quien Dios
Eventualmente le cambiará el nombre a Israel. Y ciertamente Jacob es la descendencia que Dios escoge para formar su pueblo, del cual descendería el Mesías. Y en esta historia, hermanos, podemos ver claramente que la formación y preservación del pueblo de Israel ha sido por milagro de Dios. Sin embargo, el pueblo a esta altura de juego continúa diciendo: ¿en qué nos amaste? Dios, que ha mostrado su amor a través de acción, a través de su pueblo, el pueblo le pregunta: demuéstranos que tú nos has amado, Señor. Y es precisamente a lo que Dios les quiere llamar su atención. Dios les está diciendo: la muestra de mi amor, pueblo rebelde, es que a pesar de su rebelión, yo nunca los he abandonado. Sí, ustedes pasaron por un cautiverio, ustedes pasaron por un exilio, pero fue a causa de su pecado, pero mi amor siempre ha estado con ustedes. Yo los he amado, dice el Señor. No en cambio como Esaú, que a causa de su pecado, yo lo aborrecí y de hecho lo exterminé de la faz de la tierra. Ahora bien, hermanos, adentrándonos un poco en la mente de los israelitas de ese momento, de los judíos de ese momento, podríamos pensar que habrían razones para dudar del amor de Dios. Imagínense ustedes, Dios les había prometido que vendría un Mesías, que vendría un templo, que este segundo templo, la gloria de este segundo templo sería mayor que la primera. Y era todo lo contrario, por lo menos a simple vista. Y uno podría decir, bueno, pero ellos tenían tal vez un poco de razón para dudar del amor de Dios. Pero en vez de dudar, hermanos, ellos debían darle gracias a Dios de que a pesar del juicio, ellos seguían siendo una nación. Ellos seguían siendo un pueblo, el pueblo de Dios. No así como Esaú, que es lo que Dios le va a describir a continuación. Dios le va a decir, miren el ejemplo de Esaú. Esaú, que eran sus hermanos, literalmente, Dios le dice, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para con los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, Edom, que son los descendientes de Esaú, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Ellos, al ver este panorama de sus hermanos, de su nación hermana, una nación que eran hermanos, pero que mejor era que fueran enemigos. Porque muchos recordarán que en una va Moisés por el desierto y para cortar el camino, Moisés le dice a sus hermanos, miren, déjenos pasar por sus tierras, no le vamos a poner la mano a nada, solamente pasar para nosotros acortar el camino. Y los príncipes y los gobernadores de Edom le dijeron, miren, si ustedes ponen un pie aquí, lo matamos a todos. Y eso, que eran una nación hermana. Pero ¿cuál debía ser la reacción de Israel al ver este panorama? Versículo 5. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Al ellos ver este panorama de que a pesar de su cautiverio, de que a pesar de su rebeldía, ellos seguían siendo una nación amada por Dios, ellos debían decir, wow, Dios es bueno, Dios nos tiene aquí, Dios nos ha traído de vuelta. Pero era todo lo contrario. ¿En qué nos has amado, Dios? Años después, el Espíritu Santo va a inspirar al apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos en el capítulo 9, a usar este mismo texto de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, para demostrar de que la salvación en Dios es soberana y que no depende de ninguno de los méritos de nosotros. Esto es lo que Pablo va a demostrar años después, que así como Dios escogió a Jacob, que era un ladrón y un mentiroso, y a Esaú aborreció, así Dios ha escogido a aquellos que sin mérito alguno
forman y formarán parte de su pueblo, que es la iglesia, su reino de reyes y sacerdotes. De manera que, hermano, si tú estás en Cristo Jesús, tú has sido amado por Dios. Dios te ha amado. Dios te ha amado y tú tienes que creer eso. Tú no puedes hacerle caso a las circunstancias que te rodean para dudar del amor de Dios. Tú tienes que creer de que Dios me ha amado porque me escogió para salvación por medio de Cristo Jesús. Dice en Apocalipsis que aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, para Él hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Yo te hago una pregunta, hermano querido, iglesia querida. ¿Tú has dudado del amor de Dios en este año? Tal vez no en este año, vamos a ponerlo más cerca, en este mes. Vamos a ponerlo aún más cerca, en esta semana. Sé honesto delante de Dios. ¿Has dudado de su amor? ¿Le has dicho a Dios tal vez dentro de tu mente, no con tu boca? Porque, dicho sea de paso, el pueblo no era que estaba diciendo esto con su boca. El pueblo pensaba esto acerca de Dios. Tú has dicho con tu corazón tal vez, Dios, ¿cómo es que tú dices que me amas? Las circunstancias, tal vez la enfermedad, problemas en la familia, la economía, el estrés de que tenías planes y no han salido como tú esperabas a esta altura del año. ¿Eso te ha hecho dudar del amor de Dios? O tal vez estás luchando con algún pecado que te ha vencido una y otra vez. O mi hermano, vuélvete al Señor. Simplemente vuélvete al Señor por medio de la fe y permíteme recordarte las palabras con las cuales se consoló el pueblo de Israel mientras estaban en cautiverio. Dice Lamentaciones, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. No, mi hermano querido, no es la ira de Dios que es nueva para ti cada mañana. No es el juicio de Dios que es nuevo para ti cada mañana. Es su misericordia que es nueva para ti cada mañana. Hay una misericordia disponible para todos nosotros hoy, mi hermano querido, porque el Señor así lo dice. Dios te ha escogido sin mérito alguno para salvación por pura gracia. Y su amor por ti Él lo demostró al enviar su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Y hoy tú formas parte del pueblo de Dios, de su linaje escogido, de su especial tesoro, de su nación santa, que es la iglesia de Jesucristo. De manera que, hermano, cuando venga a tu mente y a tu corazón este pensamiento de que es que Dios no me ama, es que Dios, yo creo que Dios tiene que estar molesto conmigo. No, mi hermano, dirige tu mente a la cruz del Calvario, porque allá Dios nos ha dicho, yo los he amado. Yo los he amado. Si tú estás en Cristo, mi hermano, no hay nada. Escúchame bien, no hay nada que te pueda suceder que escape de los planes de Dios para hacerte más semejante a su Hijo. A muchos nos gusta ese versículo de Romanos 8:28 que dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero precisamente todas las cosas son los problemas, las circunstancias, las aflicciones que uno pasa por predicar a Cristo. Pablo dice, todas las cosas, esas cosas nos ayudan a bien a todos los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, si tú estás en Cristo, ya Dios, a través de Cristo, te ve en gloria. Por eso es que Efesios nos va a decir en su capítulo 2 de que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. No hay nada, mi hermano. Y Pablo continúa diciendo, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién
¿quién contra nosotros? Dios nos muestra su misericordia, hermanos, al escogernos sin tener mérito alguno. Pero en segundo lugar, hermanos, la otra manera en que Dios nos muestra su misericordia es al tener piedad de nosotros a pesar de deshonrar su nombre. Escúcheme bien, Dios nos muestra su misericordia al tener piedad de nosotros a pesar de la deshonra a su nombre. Acompáñeme a leer el versículo número 6. Esto le dice Dios al pueblo a través de Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En estos versos, hermanos, Dios se va a dirigir a los cabecillas del pecado, a aquellos que estaban llamados a ser los guías del pueblo, a aquellos que estaban llamados a enseñar al pueblo cómo adorar y obedecer a Dios. Eran los primeros corruptos que estaban corrompiendo al pueblo y desviándolo de una correcta adoración. Miren, hermanos y amigos, un partido político es lo que sus líderes hacen. Una familia es lo que sus líderes, mamá y papá, hacen. Una iglesia es lo que sus pastores y líderes hacen. Y uso la palabra hacen a propósito, de manera enfática, porque es que no basta con decir, enseñar o predicar de que tenemos una sana doctrina, si no es llevado a la práctica en el día a día por aquellos que dicen, predican o enseñan. El ejemplo y la pregunta que les hace Dios a los sacerdotes es sencillo, miren. Dios le dice, el hijo honra al padre. Amén, sí, eso es cierto, porque hay un mandamiento que dice que honrarás a tu padre y a tu madre. El siervo honra a su señor, claro que sí, porque el siervo está sometido a su señor para servirle. Y Dios le dice, pero vengan acá, si yo soy su padre, o sea, reflexionen, si yo los formé, los escogí, yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su señor, que se supone que yo soy el gobernador de toda la tierra y en especial de ustedes, ¿dónde está mi temor? Oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. Dios le había dicho de diversas formas, una y otra vez, a Israel que ellos eran su hijo, que él era su padre. Y ellos debían honrarlo como a padre. Pero con sus acciones hacían todo lo contrario. Este pueblo y sus líderes, que debían ser luz a las naciones, estaban sumidos en un apagón espiritual. Se habían convertido en lo que Jesús dice años después, se habían convertido en ciegos que guían ciegos. Pero la discusión y la rebeldía continúa, porque miren lo que Dios le dice, ¿en qué hemos deshonrado tu nombre? Y Dios le dice, en que ustedes ofrecen sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La ley del Señor describía explícitamente que los sacrificios debían ser puros y sin defectos. Eso lo podemos ver allá en Levítico 22, cuando Dios le dice al pueblo, ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Ni ciego, ni perniquebrado, ni mutilado, ni verrugoso, ni sarnoso, ni roñoso ofreceréis esto a Jehová, ni lo pondrán como ofrenda delante de mi altar. Pero los sacerdotes, hermano, por eso es que yo digo que uno lee esta historia y uno dirá, ven acá, pero es que toda esta historia parece un poco hasta ridícula, porque los sacerdotes se sabían la ley. Pero ¿y cómo es que ellos, la ley diciéndolo de una manera tan clara, ellos hacían todo lo contrario? Dios le dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y Dios le da un ejemplo. Mire, en versículo 8, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo.
Ustedes se saben la ley, ustedes saben lo que hay que hacer. Y Dios le dice, cuando ustedes ofrecen el animal ciego, no es malo, dice el Señor. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová. Dios le dice, mira, coge ese animal roñoso, sarnoso y llévaselo al síndico, vete. Llévaselo a un regidor, a ver si te lo va a aceptar. Llévaselo a un gobernante de tu nación, a ver si te lo va a aceptar. Pero como era para Dios, ¿verdad? Dios mira el corazón. Dios no ve a veces lo que está afuera. No, Dios le dice, a mí me importa lo de afuera y lo de adentro. Preséntalo pues a tu príncipe a ver si le será acepto. Porque en el tiempo de Malaquías era normal que una persona le llevara presente, le llevara animales a sus gobernantes. Y Dios le dice, ven acá, pero si es un insulto para un gobernante terrenal, que ustedes le lleven un animal enfermo, ¿qué será para mí que soy el gobernador de los cielos, el gran rey, Jehová de los ejércitos? Miren, hermanos, en el mes de diciembre, les voy a hacer esta anécdota breve. Yo fui, junto a la compañía en la cual trabajo, a un lugar muy bonito en San José de las Matas. Un lugar hermoso, precioso de verdad. Y cuando llegamos allá, nos dimos cuenta de algo bien peculiar, bien interesante. Nuestros teléfonos, cuando estábamos en ese lugar, presentaban que la señal estaba full, que estábamos en 4G LTE. Pero cuando intentábamos hacer una llamada o enviar un WhatsApp, adivinen, no funcionaba. Pero el teléfono decía que sí, y no era simplemente el mío, casi el de todos los compañeros estábamos en la misma situación. Aparentemente teníamos señal, pero en la realidad no había nada. Hermanos, Malaquías le está diciendo esto mismo al pueblo. Ellos parecían en apariencia que tenían una conexión con Dios porque estaban haciendo los sacrificios. Pero no, porque los sacrificios lo estaban haciendo con un corazón rebelde y contrario a lo que Dios le estaba diciendo. En apariencia, ellos que estaban haciendo la cosa para el Señor. Pero con su corazón y con lo que ofrecían era todo lo contrario. Imagínense ustedes, esta condición del pueblo fue empeorando. Por eso es que Jesús va a llegar en su entrada triunfal a Jerusalén y les va a decir, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo parece que tiene señal, está en 4G, pero en la realidad no funciona. Su corazón está lejos de mí. De labios para afuera, Dios parecía ser honrado, pero en su corazón decían, estamos hartos de la mesa del Señor. Esto ya nos tiene cansado. Hermanos, cuando la adoración a Dios se corrompe y es menospreciada, la sociedad entera se corrompe. Porque, hermanos, estos eran los líderes. Y escuchen bien, y Marrero lo dijo en un mensaje que yo escuché. En Israel no había escuela, mi hermano. Los muchachos aprendían lo que veían de lo grande. El muchacho paraba para arriba y para abajo, era con la mamá y el papá. Si ellos veían que Dios era deshonrado por su padre, ¿qué ellos iban a aprender? A honrar a Dios. No, iban a deshonrar también el nombre del Señor. Por eso es que cuando la adoración a Dios se corrompe, la sociedad entera se corrompe. Porque la adoración a Dios está conectada a todas las áreas de nuestra vida. Y Malaquías nos muestra que un menosprecio contra Dios trae consigo una corrupción espiritual y por ende moral. Los líderes espirituales y el pueblo menospreciaban la adoración a Dios. Yo les voy a hacer una pregunta para que la respondan de kinder. ¿Cuál es el eje fundamental de una sociedad? ¿Cuál? La familia. Imagínese usted, papá y mamá corrompidos. ¿Qué vamos a sacar de una sociedad así, donde el papá y la mamá, que están llamados a ser los líderes espirituales de esa familia, son los primeros corruptos?
Por eso era que el pueblo se estaba corrompiendo. Por eso es que Malaquías le va a decir luego, oigan, ustedes están tan corrompidos que uno a otro se engañan. Ustedes son injustos dentro de su mismo pueblo. Esto no puede ser. Esto es como una cadena, mis hermanos. Si la adoración a Dios se corrompe, todo lo demás se va a corromper y se va a echar a perder. Y cuidado, hermanos, porque nosotros también pudiéramos tener esa actitud que tenía el pueblo. Venir al culto con rostros alegres, con un Dios te bendiga en los labios, pero con corazones que menosprecian al Señor. Con corazones que solo viven mirando el reloj y pensando, ¿y a qué hora es que se va a acabar este culto? Otra vez van a cantar la misma alabanza. Ah, pero el hermano o la hermana fulana vino como desalineado, adorando al Señor aquí adentro. Eso puede pasar. Eso nos puede pasar. Cuando nuestro corazón está menospreciando a Dios, aunque estemos adorando, entre comillas, en la casa de Dios, la realidad es que estamos ofreciendo un pan inmundo en el altar de nuestro Padre. Por eso yo les dije al inicio que podemos hacer una serie para Netflix que se titule 1000 maneras de rebelarse contra Dios acerca del pueblo de Israel. Pero hermanos, esa serie tendría una segunda temporada con nosotros hoy en día. Nosotros también buscamos 1000 maneras de rebelarnos y pecarnos contra Dios. ¿Cuántas veces no hemos deshonrado y menospreciado el nombre de Dios con una pobre adoración? Una pobre adoración aquí en la iglesia, pero también una pobre adoración en lo personal. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, ustedes saben que de aquí de Puerto Plata siempre se hace un paseo anual para la Feria del Libro. O se hacía, no sé si ya se hace. Si se continúa haciendo. Pero yo recuerdo que cuando el día de ese paseo llegaba, mi hermano, mire, la noche anterior uno no dormía, porque uno tenía temor a que la guagua lo dejara. Y uno tenía que estar a las 5 de la mañana ahí en el colegio, en la escuela, para abordar el autobús e irnos a Santo Domingo. Hermanos, en un sentido aún mayor, nosotros debemos dormirnos los sábados con la expectativa de que vendremos aquí a la casa del Señor a reunirnos con la iglesia, el pueblo que Él ha comprado y redimido para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no, a veces esperamos que falten 5 para salir huyendo y que la hora nos coge en el camino o en un tapón. No, hermanos, a veces damos una pobre adoración a Dios de manera personal y también en la iglesia. Otro aspecto, hermanos, en lo cual damos una pobre adoración a Dios y deshonramos su nombre, son en las ofrendas. Tal como el pueblo de Israel, nuestras ofrendas materiales muchas veces son inmundas. El Señor nos ha dicho en su palabra que debemos ofrendar de acuerdo a cómo hayamos prosperado. O sea, si te fue bien, el Señor dice, bueno, pues de acuerdo a eso, tú propon en tu corazón lo que tú vas a ofrendar. No hay una cantidad hoy para la iglesia, no hay un diezmo vigente para la iglesia. Pero el Señor le dice, bueno, de acuerdo a cómo tú hayas prosperado, asimismo ofrenda. Porque lo que importa no es la cantidad, dice el Señor, es el corazón con el cual se hace esta ofrenda. Dios nos ha dicho que Él ama al dador alegre. Y el dador alegre no es el que da más, es el que da con el corazón correcto. Eso es lo que dice 2 Corintios 8 y 9. Y reitero, hermanos, de que no se trata de la cantidad, es el corazón con el cual uno lo hace. Pero yo recuerdo un fragmento de una película que creo que todos vimos, Cristiano de la Secreta. Hay una escena de esa película donde el director está diciendo, bueno, ahora viene el momento de las ofrendas. Y Raymond, que es el actor principal, dice, bueno, Señor, en un acto de fe yo voy a ofrendar todo lo que saque de mi bolsillo. Se mete la mano, saca 500. Dice, ay, Satanás, pero no relaje. Se mete la mano en el otro y saca 20, cuando estaba en la papeleta de 20 en ese momento. Hermano, muchas veces nosotros hacemos lo mismo, no así, pero de una manera similar. A veces nos proponemos ofrendar al Señor X cantidad. Vamos a suponer, qué sé yo, 2,000 pesos, porque nos fue bien. Pero el día del culto,
Ya en el medio del culto, yo recuerdo que hoy es domingo y los domingos nosotros comemos fuera con la familia. Y yo no dejé presupuesto para eso. Hay que quitarle 1,000 a la ofrenda para almorzar. Ok, quedan 1,000. Pero yo veo al hermano fulano de tal que yo le dije que le iba a pagar 500 pesos cuando yo cobrara. Y yo no lo recordaba eso y ya yo cobré. Hay que quitarle 500 más a la ofrenda, mi hermano. De los 2,000 que nosotros nos habíamos propuesto en nuestro corazón delante del Señor que íbamos a ofrendar, ya vamos por 500. Y cuidado que si aparece otra necesidad, fácilmente esos 500 siguen bajando. Hermanos, esa es una de las tantas maneras en que nosotros deshonramos el nombre de Dios. Le estamos ofreciendo migajas, no de dinero, reitero, sino migajas en nuestro corazón. Porque claro está, si nos hemos propuesto ofrendar X cantidad, pero pasa una emergencia familiar, el Señor sabe. El Señor sabe que honramos su nombre cuando servimos a nuestra familia. Por eso son casos excepcionales, hermanos. Además, aparte de las ofrendas materiales, Dios nos ha dicho que presentemos nuestros cuerpos como ofrenda, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. De modo que cuando usamos nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo, para pecar, estamos deshonrando y menospreciando el nombre de Dios. Porque nuestro cuerpo, dice la palabra, le pertenece a Él. Porque habéis sido comprado por precio, dice 1 Corintios 6. Porque habéis sido comprado por precio. Por tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ven, hermano, que tenemos 1,000 maneras de revelarnos y deshonrar el nombre de Dios? Sin embargo, hermano, tenemos a un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, el cual tiene piedad de nosotros, aun cuando deshonramos su nombre. Miren lo que dice el versículo número 9. Ahora pues, pueblo rebelde, nosotros, iglesia, a veces que somos rebeldes, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. No es solamente que Dios saca a la luz nuestros pecados ocultos, sino que Él también nos conduce al arrepentimiento y a una correcta adoración a su nombre. Por eso, hermano, es que podemos acercarnos a Él confiadamente, teniendo la seguridad de que alcanzaremos su misericordia y su socorro, porque somos buenos, no, porque Jesucristo ha pagado el precio. Porque Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Consumado es. Y es confiando en esa obra que nosotros podemos venir en arrepentimiento y decirle, Señor, perdónanos. Señor, lávame. Señor, ten misericordia de mí. Y tenemos la certeza de que el Señor tendrá misericordia de nosotros. Porque no es que estamos en un estado de gracia y después caemos. No, hermano. Por Cristo Jesús estamos unidos a Él y estamos en su gracia eternamente hasta que estemos en los cielos. Si tú estás en Cristo, mi hermano querido, tú puedes decir con toda confianza esa declaración que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Y aún del lodo del pecado, aún del lodo de cualquier situación en la que nos hayamos metido, Él nos levantará. Y hasta aquí hemos visto, hermano, dos formas en las que el Dios del pacto tiene misericordia de nosotros. Primero, al escogernos sin nosotros tener mérito. Usted no tiene mérito, hermano. Dios lo escogió por pura gracia y misericordia y lo salvó por pura gracia y misericordia. No diga que yo era bueno, que yo no era tan malo. No. Dios te salvó. Eso fue un milagro. Pero también, en segundo lugar, al tener piedad de nosotros, aun cuando deshonramos su nombre. En tercer y último lugar, hermano, y más brevemente, Dios nos muestra su misericordia al Él ser nuestro gran Rey, a pesar de que no lo complacemos. Vayan conmigo al versículo número 10. Vamos a leer el versículo 10 y el 14. Versículo 10 dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de barde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Versículo 14.
Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, mi nombre es temible entre las naciones. Miren, hermanos y amigos, lo que Dios está diciendo aquí es fuerte. Dios está diciendo, hay alguien en medio de ustedes que agarre y cierre la puerta del templo. Porque es que lo que están haciendo ahí adentro es un menosprecio y una deshonra a mi nombre. Es como si Dios le dijera a una iglesia, no aparece un hermano que cierre ese templo, que ahí no adoren, que ahí no se reúnan. De hecho, la nueva traducción viviente de la Biblia, lo traduce de la siguiente manera, ese versículo. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? Los sacerdotes y el pueblo, hermano, a la hora de realizar los sacrificios, estaban pecando de todas las formas habidas y por haber. O sea, era de todas formas que ellos pecaban. Pecaban al llevar al altar lo inmundo, un animal en malas condiciones. Es más, no solamente un animal en malas condiciones. Habían personas que tenían la cachaza madura. Ellos llevaban un animal robado. Se robaban un chivito, porque Dios se lo va a decir en el versículo 13. Ustedes me traen lo hurtado. O sea, lo que ustedes se roban, lo que ustedes saben que fue robado, ustedes lo traen para presentarlo en la casa del Señor. O lo que fue arrebatado de las fieras, que vino tal vez un lobo, tal vez una fiera y digamos destrozó parte de ese animal. Ese ustedes me lo traen. Ah, pero el macho cabrío, el bonito, ese no, ese déjalo ahí. Vamos a llevarle al Señor. Porque Él va a aceptar, ¿verdad?, lo que le ofrezcamos. Además de llevar eso, hermano, pecando, llevando lo inmundo, ellos decían dentro de sus corazones, miren el versículo 13, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Hermano, eso en un buen dominicano estamos hartos de servir a Dios. Estamos hartos, pues hay que ir todos los domingos para el culto, a las 9. Uno viene con cara alegre, pero por dentro, cónchale, no hay un domingo de vacaciones. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Oh, qué fastidio es el servir a Dios. Estaban pecando de toda la forma. Y este reclamo que Dios les hace, también se lo había hecho el profeta Isaías hace cientos de años. Isaías le dijo en el capítulo 43, verso 22, y no me invocasteis a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. Y uno dirá, wow, pero de ese cuadro tan sombrío, ¿qué se puede sacar? En medio de todo este caos de pecado y rebeldía del pueblo, en el versículo 11, mi hermano, Dios nos da una brecha de que no todo está perdido. Dios estaba mirando hacia el futuro cuando la adoración a su nombre no se limitaría en un lugar ni en un altar, sino que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Y aunque este verso en nuestra Biblia, Reina Valera, tiene los verbos en tiempo presente, de acuerdo al contexto y a otras traducciones, la mejor forma de traducirlo es con los verbos en futuro. De modo que lo que dice el verso 11, hermanos, y lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, dice, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Hermanos, en esa declaración, Dios estaba pensando en ti. Dios estaba pensando en la mujer samaritana. Que el Señor le dice, mira, no es ni aquí ni allí que se va a adorar. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No es que haya el templo que hay que ir a adorar. Es en espíritu y en verdad, en el nombre de Cristo Jesús que vamos a adorar.
Dios estaba pensando en nuestra redención y salvación, porque en el futuro Él habría de demostrar de una manera sin igual que es rico en misericordia. Hermanos y amigos, en nuestra condición natural no hay ofrenda que podemos dar a Dios que le complazca. De hecho, nosotros no tenemos forma de complacer en nada a Dios en nuestra condición natural. Y en eso nosotros somos iguales o peores que el pueblo de Israel. Isaías 64:6 nos dice que todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Sí, mi amigo, tú que te crees muy bueno, que nos estás escuchando, Dios dice que las obras que tú haces son como trapos de inmundicia. Mira qué tan bonitas son, porque no lo podemos complacer en nuestro estado natural. En efecto, si nos quedamos, hermanos, con este cuadro horripilante de que nadie, ni ellos ni nosotros, puede complacer a Dios, podemos llorar como lloró Juan en el capítulo 5 de Apocalipsis, porque Juan decía, pero no hay nadie que sea digno, no hay uno digno. En cambio, hermanos, hay uno que sí pudo complacer al Señor. Hay uno que sí pudo complacer al Padre completamente. Glorias sean dadas a Dios por Jesucristo, a quien el Padre le proclamó a oídos de todo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, lo último que el pueblo tiene de memoria como escritura, que es Malaquías, es que Dios no estaba complacido en ellos. Pero llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a la persona de Jesucristo, y esa declaración que Dios expresó en un momento, aquí la invierte y dice: en este sí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De manera que si tú quieres complacer el corazón del Padre, si quieres adorarle como Él se merece, aférrate única y exclusivamente a Cristo Jesús por la fe. Es en Él, mi hermano y mi amigo, que tú puedes adorar y complacer el corazón de Dios. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otra persona, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Oh Iglesia de Cristo, nosotros somos, por medio de nuestro Señor y Salvador, un reino de reyes y sacerdotes para Dios. Y esta reprensión que Malaquías hace, aunque la hizo en su momento al pueblo y los sacerdotes, que ofrecían animales literalmente inmundos, también la hace a nosotros para que enderecemos nuestro camino, para que enderecemos nuestra adoración al Dios vivo y verdadero que nos ha comprado por precio, y el precio fue su único Hijo. De modo que si tú estás consciente de que has estado brindando una adoración incorrecta a Dios, ese es el día para que en arrepentimiento tú vuelvas al Señor con la seguridad de que Él te va a perdonar. Ese Hijo al tercer día resucitó, mi hermano, y Él está vivo. Él está vivo, y nos dice Gálatas 2:20 que es con Él, es con Cristo que nosotros hemos sido crucificados. O sea, tu viejo hombre ya está muerto en la cruz de Cristo. Con Cristo hemos sido crucificados y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora nosotros vivimos, lo que hacemos en la carne, lo vivimos y lo hacemos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Es en Él, es en Él. De manera que, hermanos, honremos al Señor con la honra que Él se merece. Ya para concluir, hermanos, permítame dejarle con 3 aplicaciones finales sobre lo que hemos visto de Malaquías. En primer lugar, hermano, hay una canción infantil en inglés que tiene una teología sencilla y profunda a la vez. Yo voy a leer el verso y el coro que tiene esa canción en inglés y luego lo voy a recitar en español. En inglés dice lo siguiente: Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He's strong. Y el coro dice: Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Y en español sería lo siguiente: Cristo me ama
yo lo sé, porque la Biblia dice que los pequeños son de Él, débiles son, más fuerte es Él. El coro diría de la siguiente manera: sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Hermano, recuerda que Dios te ama. Dios no te odia, no. Dios no se ha ensañado contigo. Para ti hay gracia y misericordia cada mañana. Y su amor es inalterable, su amor es inmutable y no está determinado por la circunstancia que Él en su soberanía permita que nos sucedan. Y a pesar de nosotros no tener mérito alguno, el Padre, por el puro afecto de su voluntad y de su amor, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por consiguiente, iglesia, en vez de tener 1000 maneras de rebelarnos contra Dios, persigamos el tener 1000 maneras de honrar y adorar su nombre como Él se lo merece. En segundo lugar, y esto va a los que somos esposos y padres. Hermanos, nosotros somos los principales responsables de que el altar de adoración de nuestra familia no sea deshonrado. Somos los principales. No, usted es medio flojo, no, apriétese los pantalones. Usted es el principal, usted es la cabeza de ese hogar. A usted es que Dios le va a rendir cuentas, a pedir cuentas en un momento. Somos los principales de que cuando llegue el momento de hacer el devocional familiar, ya sea en la mañana, ya sea en la noche, ya sea en la hora que ustedes hayan decidido, nosotros debemos de traer la palabra a la mesa y la oración. El muchacho está conectado por allá, no, paga eso y ven acá. La esposa está afanada en el hogar. No, mi amor, ven, dale una pausa y ven acá. Somos los principales de que nuestro altar esté encendido, adorando y glorificando el nombre del Señor. Usted no tiene hijo todavía, saca un tiempo con su esposa para orar y leer la palabra y hasta cantar. Nuestro matrimonio va a ser de acuerdo a cómo nosotros como líderes lo llevemos. Si lo llevamos cerca del evangelio, va a ser un matrimonio bueno. No perfecto. Tendrá sus altas, tendrá sus bajas, pero tendrá más altas que bajas de seguro. Si lo llevamos cerca del evangelio. Ahora bien, si lo alejamos del evangelio, de la palabra de Dios, tarde o temprano será como la casa construida en arena. Caerá, dice el Señor, y grande será su ruina. En tercer lugar y último, pastores y líderes de esta congregación, continúen siendo el ejemplo de la grey que Dios ha puesto bajo el cuidado de ustedes. Recordemos que la reprensión mayor que Malaquías hace es a los líderes, es a los sacerdotes, a aquellos encargados de enseñar y de modelar la ley en medio del pueblo. La adoración en esta iglesia, en esta casa de Dios, será de acuerdo al compromiso que asuman los pastores y los líderes con la palabra de Dios. Ustedes, y esto lo saben, ustedes han de dar cuentas ante Dios por lo que en esta iglesia se haga, de manera que honren al Señor y continúen enseñando a los hermanos a honrar su nombre como Él se merece. Que esta iglesia no se reúna aquí simplemente por costumbre, simplemente porque hay que cumplir, simplemente porque si yo no voy, mami y papi se van a enojar conmigo. No, joven, que tú vengas a la iglesia y te reúnas con la iglesia, que tú, hermanos, vengas a la iglesia y te reúnas con la iglesia anhelando tener un encuentro especial con nuestro Padre que nos ha amado, para que juntos, con el poder del Espíritu, adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar, hermanos. Gracias, oh Padre, te damos por tu palabra. Gracias, oh Padre, porque tú nos has amado, oh Señor. Gracias porque en ti podemos confiar, oh Señor. Gracias porque en ti podemos volver en arrepentimiento, sabiendo que tú nos perdonas, porque nos amas. Porque ese amor, oh Señor, es a través de la persona de tu Hijo Jesucristo.
Gracias, oh Señor, porque Él sí te complació. Gracias, Señor, porque en Él nosotros estamos completos. Hemos sido redimidos, escogidos, salvados, oh Señor. Y un día estaremos glorificados juntamente con Él, oh Padre. Gracias, oh Señor, oh Dios. Recuérdanos tu amor durante este día y durante toda nuestra semana, oh Padre. En Cristo Jesús, oh Señor, oramos. Y por medio de Él te damos las gracias. Amén. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.